Ok, muy bien. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de nuestra conversación con el arquitecto Orlando Araque desde Guanajuato, México, eh, con respecto al tema contenedor y contenido, el rol de la arquitectura en la interpretación del patrimonio cultural. Ok, vamos entonces a continuar con la imagen que estábamos presentando en la primera parte. Ok. ¿Y qué hace Gaby en París? ¿Qué hace una mexicana en París, Gaby? ¿Desde cuándo estás allá? Sí, ya hace mucho tiempo. Eh, ¿Qué hago aquí? Comer. Hacer turismo. Bueno, me imagino, en Conocer. París la verdad que Claro. es maravilloso. Invitadísimos cuando gusten. Sí, mi esposo es francés, por eso también que estoy aquí. Ah, claro, claro. Es una invitación a Parilla. Sí, Cuando Ujú. bueno, te la gusten. aceptamos, te la aceptamos más rápido que inmediatamente. Bueno, ok. Más rápido que Entonces, inmediatamente. aquí tenemos ya, vamos a continuar, Orlando, ¿qué es la interpretación del patrimonio? Se Hay fue la otra imagen. cosa. Ajá. Ahora, No, ahora, ok, ya. oye, qué enredado estaba yo con estos equipos, vale, hoy. No, pero se ve Bueno, perfecto, Orlando. Ahorita se ve bien. ok. Bueno, entonces, para la Asociación para la Interpretación del Patrimonio, esta es una definición que se hizo en el año 86, pero que yo la mantengo porque me parece muy apropiada. Es el arte de revelar in situ el significado del legado natural, cultural o histórico al público que visita esos lugares en el tiempo libre. Entonces, quisiera ir pasando rapidito para llegar la interpretación la creó Friedman Tilden, o sea, todo está basado en esto. Él fue el que hizo los estudios para que dio esta característica fundamental. Se plantean una serie de principios que tienes que relacionar objetos que presentas con la experiencia de los visitantes, como decía Gaby. La información como tal no es interpretación, es una revelación basada en la información. O sea, que si estás en un sitio, no es que te van a decir solo esto se creó, se fundó en el año 1750, sino que te van a dar algo más para revelarte algo que queremos que te lo lleves en tu mente, ¿no? La interpretación es un arte que combina muchas artes, persigue la provocación y no la instrucción. Esto se me fue. Todas estas cosas me parecían tanto al Museo de los Niños que por eso lo traía a relación. La provocación y no la instrucción, o sea, es una manera muy especial de transmitir los valores y de sensibilizar al patrimonio, ¿no? Se presenta como un todo y no como una de las partes, se requiere un informe, un enfoque radicalmente diferente. Este, Tiene una filosofía, entonces también los mensajes que tú, pero fíjate, de una vez para que lo vayamos leyendo, estos son los mensajes interpretativos o cómo tú presentas al patrimonio, pero quiero que lo vayamos viendo como si fuera el edificio. El edificio debe ser inspirador, que te llegue al espíritu de los individuos, estimular el uso de los sentidos. El espacio debe ser motivador y provocativo, sugerente y persuasivo, estimular la participación activa, estimular el sentido crítico. Todo esto que el mensaje interpretativo te va dando, yo creo que te lo debe ir acompañando por una atmósfera espacial que te lo permita conseguir de una manera más fácil o efectiva, porque tú estás en una visita que tiene un tiempo establecido, ¿no? Claro. O sea, no es una Ahora, visita. sí. Ahora que quisiera preguntarte, Orlando, ¿qué pasa si, por ejemplo, esa construcción, esa obra que está en determinada ciudad no es inspiradora, no me estimula los sentidos, no me motiva ni es provocativa? ¿Cómo se interpreta? Que ha sido, digamos, que es una obra que está en una ciudad que realmente no transmite, digamos, nada desde el punto de vista, bueno, ni al ciudadano, que en definitiva es el que le da vida,
a nuestras ciudades, ni tampoco al espacio urbano. Bueno, pero es que hay dos cosas que quería explicar. No es o sea, si vas a entrar en la Catedral de Caracas, el edificio en sí es ambas cosas, contenedor y contenido, porque ya el edificio es patrimonial ya. Entonces, los elementos que vas a utilizar para la apreciación de este patrimonio, por ejemplo, uno de los temas podría ser el arte sacro de la Catedral de Caracas, pero otro tema puede ser el edificio en sí. Entonces, con los mensajes, te tienes que, lo que buscaríamos es que el edificio que ya tiene tantos siglos, pues cumplamos la función de que realmente querés una expectativa agradable, te lleves la imagen de la catedral, ya el edificio es un elemento interpretativo. Pero vuelvo al otro ejemplo, o digamos, pues la Galería de Arte Nacional, no necesariamente el edificio es un contenedor mudo de unas obras de arte, donde no necesariamente el edificio, digamos, tiene que causarte cierta, otro sentimiento, pues alberga unas obras de arte que son el objetivo principal. Por ejemplo, en este caso, aunque el edificio también es muy bonito, pero es otra cosa, ¿no? El objetivo son las obras de arte. Y si pongo un caso extremo, como es el Guggenheim de Bilbao, bueno, es una apreciación muy personal de cuando he ido al Guggenheim. El objetivo no es la obra de arte, el objetivo es el edificio, Claro. y el edificio es el elemento a interpretar, y el contenedor es la ría y es Bilbao. Porque acuérdate que el objetivo del Guggenheim fue revitalizar el centro histórico de Sí, todo ese Bilbao. sector que es el paseo a través del Nervión está y rodeado además de unas obras de arte que forman todo ese ámbito artístico alrededor del Guggenheim. Exacto, entonces no sé si, quiero, ojalá me explique con esto que te estoy comentando, pero más o menos es lo mismo. Por ejemplo, otro caso que yo lo he tomado mucho en consideración es cuando llegas a la Plaza de San Pedro en Roma. Eso es algo más que un edificio, te está hablando. Es la acogida de la columnata de Bernini, es una cosa impresionante como el espacio te persuade. O cuando llegas bueno, ya Gaby que vive allá al ladito, cuando llegas a la Torre Eiffel, pues, o sea, son elementos diferentes, ¿no? Pero todos estos son como contenedores algunos son contenedores y contenidos, pero yo toda esta investigación la he venido haciendo es porque me he dado cuenta que la mala costumbre de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, donde los proyectos no se hacen sentados en un equipo multidisciplinario, sino donde va el arquitecto por su lado y hace un edificio X, pero no tiene relación con el contenido que van a estar adentro, ¿no? Entonces, mi experiencia en el Museo de los Niños de Caracas fue diferente, porque en el Museo de los Niños de Caracas, en una misma mesa estábamos el Flaco Álvarez, los niñitos, que éramos nosotros los arquitectos jóvenes, con todo el resto de los representantes de las diferentes ciencias, física, comunicación, biología, etcétera, ecología, ¿no? Por ejemplo. Entonces fue el producto que ven ustedes en el Museo de los Niños, el producto todo te habla, el edificio y lo que está dentro, ¿ves? Ahí se decidió la cámara oscura, porque la cosa es así, a eso me refiero. Y bueno, por esta relación con el Museo de los Niños, no te creas, se me ocurrió fue este año con motivo de su 40 aniversario, pero me dije, sí, esto es lo que yo pienso, ¿no? Pero yo creo que lo viví en el Guggenheim de la manera que te estoy diciendo, como lo vivo en el Museo Arqueológico de Ciudad de México. Wow, ese edificio es de una calidad tal que te empieza a hablar desde que llegas. O sea, te va preparando para la visita. A eso me refiero Interesante, ¿no? Sí. con contenedor y contenido. Entonces, bueno, la interpretación, pues, tiene una serie pues, de objetivos que los quería pasar para conocimiento de todos ustedes, que lo que persigue pues es la conservación, el respeto, participación ciudadana, que futuras generaciones sean capaces de disfrutar la herencia cultural e histórica. Bueno, objetivos que pues tenemos
que tenemos todos los que estamos en pro de la conservación del patrimonio. Y bueno, tiene ciertos principios básicos que voy pasando un poco rápido, pero fíjate nuevamente, inspiradora, el uso de los sentidos, motivadora y provocativa. Todo esto que yo creo que como te digo, un buen edificio podría llevar. El Museo de los Niños de Caracas, a nivel de su edificio exterior, como el Guggenheim, te entrega un mensaje claro y breve. Dime si el Guggenheim no te habla, o sea, enseguida que lo ves. Entonces a eso me refiero yo, que empezar a observar la arquitectura desde este punto de vista, revelar significados entre relaciones, contribuir a la concienciación ciudadana, contar con la presencia de un objeto real, uno solo busca la interpretación y actividades personalizadas. Ok, todo esto, ya entrando más en la arquitectura, que es lo que yo estoy haciendo, según unos autores, otro libro que también es de mi cabecera de hace bastante tiempo, porque me parece muy actual, es la que propone un plan interpretativo. Este plan interpretativo, en mi desempeño en México, lo he llevado al paisaje biocultural, porque tengo toda una retórica de que ya tenemos que empezar a ver las cosas juntas, paisaje cultural y paisaje natural. Y con esta foto de San Miguel de Allende, de su jardín central, Esta hablo de este foto, tema. disculpa, Orlando, esta foto es en Guanajuato también, en Ahí donde Guanajuato. yo vivo, ese es San Miguel de Allende. Ah, San Miguel de Allende. Tienen que venir para No, es que enseñarse. definitivamente es que me llama la atención. A ti el espíritu de Salvador de Allende, Guanajuato, te enganchó. O sea, Claro, claro. tú fuiste y te quedaste. Ese espíritu, bueno, Así es, se posesionó de ti. Está así bien. es. Entonces, fíjate, ellos nos recomiendan que la interpretación lo hagamos de lo local, estos programas interpretativos, para estar en pro del desarrollo económico y la presentación del patrimonio cultural y natural, espacios que los arquitectos y urbanistas acondicionamos con fines del confort del habitante, ¿no? Entonces, tiene una serie de estrategias educativas y, bueno, los mismos objetivos de contribuir a preservar y apreciar el patrimonio, contribuir al desarrollo turístico sostenible, y para todo esto tienes que acondicionar el territorio a interpretar con suficientes elementos de confort que no tienes por qué, o sea, digamos, son elementos de diseño que los buenos arquitectos y urbanistas pues tienen que hacer, pues. Entonces, por eso empecé a hacer una alegoría entre una de las cosas y otra. Tan efectivo la construcción del mensaje interpretativo, histórico, natural, cultural que vas a hacer, como la efectividad del acondicionamiento de donde está inmerso el mensaje. Y empecé a hacer la alegoría de contenedores y contenido, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta a los niños y todo lo que hemos hablado anteriormente, la participación comunitaria, que para mí es muy importante, con una serie de elementos. Esto es parte de un curso que yo doy un poquito más ampliado generalmente a guías de turistas, ¿no? El potencial interpretativo del sitio, que es como escoger los elementos que vamos a presentar. Esta otra vista de San Miguel de Allende, bueno, cuando los espacios son utilizados este era un tianguis que hubo como un mercado, ¿no? Y entonces, bueno, hay toda una metodología que vamos haciendo del sitio. Y entonces los criterios de selección de los rasgos interpretativos, que son los rasgos que vas a presentar dentro del contenedor. Pero como estamos diciendo, a veces el contenedor ya es el primer rasgo, porque el templo, la parroquia San Miguel de Allende, ya es un elemento interpretativo, ¿no? Entonces, en esta metodología hay unos criterios de selección de rasgos interpretativos. Fíjate el espíritu del lugar, esta procesión de San Miguel de Allende, ¿no? Sí, La increíble, calidad de la ¿no? luz, Sí. los elementos, la arquitectura virreinal. Entonces hay una serie de criterios de selección que vamos obteniendo en estos rasgos, y entonces llegamos finalmente a lo que yo pues. Tienes estos rasgos interpretativos, tienes la participación comunitaria. Entonces, digamos, los rasgos interpretativos son los que están a la derecha, las obras de arte, pero el contenedor es el museo. Este es el famoso Museo Sumaya en México, ¿no? Entonces,
ambos deben ser de la misma manera elementos que te lleven a los objetivos de la interpretación. En lo que tú ves el Sumaya, tú dices, wow, aquí pasa algo, ¿no? O sea, tiene que ser una arquitectura que te hable, y ahí voy. Por supuesto, bajo los objetivos del desarrollo sostenible, vamos a estar contribuyendo a la preservación del ambiente, al cambio climático y todo esto, todos los 17 objetivos, a través de una serie de rasgos de equipamientos interpretativos. Entonces, aquí nuevamente, pues los equipamientos interpretativos pueden ser muchos: centros de visitantes, museos, templos, zonas arqueológicas, miradores, rutas, bajo las paradigmas de la accesibilidad. Pero yo me pongo a ver de qué manera podemos explicar Caracas y el Mar Caribe, que no sea tan espectacular como podríamos hacerlo del Hotel Humboldt. Si el Hotel Humboldt fuera un centro de visitantes, un equipamiento interpretativo organizado con un equipo multidisciplinario donde todas estas cosas se van haciendo, sería una maravilla, ¿no? Las diferentes rutas, por ejemplo, que ya están en Caracas por algunos colegas presentando el patrimonio que existe, por ejemplo, en Caracas. Bueno, refiriéndonos a Caracas porque ustedes están allá. Pero yo te digo una cosa: cuando yo subí el Ollantaytambo, yo desde la cima del Ollantaytambo, cuando veo el territorio, todo lo que se puede explicar aquí, ¿no? Entonces, el mensaje, pues yo veo que son equipamientos interpretativos que en todos están inmersos en la labor del arquitecto. O sea, las zonas arqueológicas. Yo me acuerdo de la zona arqueológica de que está en Coro, cerca de Coro, o sea, que es una maravilla en Falcón, cómo poderla presentar al público visitante a través de una serie de elementos. Cómo presentas, bueno, me acuerdo de muchas cosas cuando yo hacía la Cueva del Guácharo, por lo menos todos los kilómetros de la Cueva del Guácharo, o la subida al Pico Humboldt. Si hiciéramos una serie de senderos interpretativos pensados de una manera diferente, con la participación de los arquitectos, ¿no? De todo esto lleva un mensaje interpretativo, que es este ejercicio multidisciplinar para inspirar y provocar. Entonces, por eso te digo, este ejercicio interdisciplinar para inspirar y provocar no solamente lo consigue en la historia del Museo de los Niños de Caracas, sino también lo consigues en el Guggenheim. O sea, esto fue un ejercicio multidisciplinar de la gente de Bilbao, por ejemplo, cuando decidió tener ese elemento ahí para inspirar y provocar un cambio en la actitud de la gente de ese sitio. Bueno, estoy refiriendo mucho a ese sitio porque, bueno, me acuerdo mucho que me impresionó, ¿no? Pero bueno, podemos hacer muchos ejemplos al respecto. Y entonces hay medios interpretativos guiados y según Lillian Stewart, yo me baso en esta autora, donde hay una serie de cosas: señalética, publicaciones, medios de comunicación, rutas, audiovisuales y exposiciones, autoguiado. Entonces, nuevamente, la señalética es una palabra que se usa mucho aquí en México. Señalización se usa más en Venezuela. Sí. Nuevamente estamos inmersos los arquitectos, es el acondicionamiento de los sitios patrimoniales. Y quiero comentarles, yo dirigí un estudio bien interesante en el Centro Histórico de Valencia, donde todas estas cosas las hicimos, señalética y ruta, para reactivar un centro histórico que estaba sumergido en la delincuencia, era muy peligroso. Hicimos toda una estrategia bueno, no sé en qué estado estará, pero hicimos una señalización interpretativa donde no solo nombraban a las calles, o sea, lo que sería la señalética urbana convencional, sino que además contábamos historias, hacíamos leyendas en diferentes niveles de señalética o de señalización: una para el vehículo, una para el que caminaba, y el que tenía más tiempo leía toda la historia de la Catedral de Valencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que yo quisiera, con todo esto, realmente es incentivar a los arquitectos que este tema, que está también de la mano, como digo, no solamente de los arquitectos, sino de los museógrafos, de los diseñadores en general, lo tomaran como en cuenta, ¿no? Porque yo creo que realmente es bien interesante. Entonces, estos medios interpretativos guiados, pues son pues lo que ya conocemos, y se usa mucho el corredor y paseo, de sales asistidos.
y también están bueno, los guiados que también tienen que ver servicios casuales como informar al público. En la recepción de los hoteles ya las personas deben estar, por ejemplo, informadas, asistencia espontánea. Yo tengo experiencias muy gratas aquí en México con los limpiabotas, que aquí le dicen boleros, como ellos te cuentan la historia del sitio, como bueno, son increíbles, ¿no? Entonces, una serie de detalles interesantes que la interpretación tiene como metodología de acondicionamiento de un sitio. Y después la imagen, como yo digo, este símbolo, wow, por supuesto, es el camino de Santiago en todas partes del mundo, ¿no? Tener esto que ya representa la identidad, ese espíritu del lugar, y que lo llevaste a un buen acondicionamiento a través de los contenedores y los contenidos, es de crear entonces lograr esta conservación del patrimonio. Y finalmente otra cosa que siempre se nos olvida, evaluar los medios interpretativos. Todos estos medios interpretativos en cuanto a comunicación, pero si lo vamos leyendo otra vez, imagínense que están leyendo justamente la descripción de un edificio. Evaluemos un edificio si realmente transmite el contenido. La arquitectura realmente ya te empieza a hablar antes que entres. Si no lo cambias, es posible cambiarlo, adaptarlo. Si se estimula la participación, ¿qué pasa con los agentes atmosféricos, la seguridad del visitante, grado de esfuerzo del visitante? Todas estas cosas que tienen que ver en los mensajes interpretativos en cuanto digamos ya, eh, bueno, mensajes escritos o exhibiciones participativas, este juego, una serie de cosas, llevarlos a que un edificio también podía ser evaluado con todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando el Museo de los Niños, pues la Cámara Oscura fue lo que decidimos entre todos, porque los niños se enfocaron siempre en cada uno de los elementos del museo. Entonces, bueno, ya estoy concluyendo. Este es el mensaje que yo quería darle con esto del contenedor y contenido, que no solamente son los elementos, pues, los elementos que te instruyen, sino tenerlo también, esta parte de la espacialidad que te envuelve, ¿no? Entonces, con esta maravillosa foto de Fausto Hernández del Paraguas, que titula El Paraguas, que es en el Museo Arqueológico aquí de México, Espectacular. yo opino que la arquitectura, sin duda alguna, fíjate, aquí te está llamando, aquí te está hablando del dios de la lluvia, o sea, entre una serie de elementos significativos Sí, para toda la parte prehispánica de México, es un elemento arquitectónico, porque es claro. una cubierta además que te protege, ¿no? Entonces la arquitectura, sin duda alguna, juega un rol muy importante en el logro de los objetivos interpretativos al crear el espacio apropiado para que ese mensaje provocativo y persuasivo se genere en la mente del visitante. Bueno, amigos, pues nada, eso era lo que yo quería comentarles hoy. El espacio como el tiempo no es una realidad absoluta, real y objetiva, es una representación, son las construcciones mentales de los individuos basadas en las representaciones naturales que nos hacemos de la realidad. Así que más que un espacio como entidad absoluta, debemos hablar de representaciones en el espacio. Con esta cita de Trepata Combs del 2000, yo pues termino mi mensaje, pero por aquí está la cosa. Oye, Gracias. muchísimas gracias, Orlando, ¿verdad? Que, bueno, muy interesante todo esto del tema del patrimonio cultural, bueno, la relación o la importancia también de la arquitectura dentro de este tema del patrimonio cultural. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo quisiera hacerte, digamos, como, no sé, una pregunta referente si consideras, poniendo el ejemplo del Guggenheim o del Museo Arqueológico de Ciudad de México, siendo el contenedor con efectivamente algunas obras que forman esos medios interpretativos o contenedores, eso pudiera ir de lo micro a lo macro y considerar que esos contenedores a su vez forman parte de un ámbito mayor. O sea, en pocas palabras, una ciudad contiene
varios contenedores, o sea, unos contenedores a menor escala y asimismo, pues un país se identifica como el caso de México, que valora muchísimo más su patrimonio histórico-cultural que en el caso nuestro. Evidentemente, aquí en Venezuela no apreciamos mucho todo nuestra herencia histórica, patrimonial, aunque bueno, sí se conservan aquí en el centro de Caracas algunas, se han restaurado algunas obras históricas de la arquitectura, pero evidentemente pues no tiene ese espíritu, esa imagen que pueden tener países como México, como Perú, el mismo Ecuador, que valoran muchísimo más toda esa herencia histórica patrimonial. Entonces, viéndolo así como arquitecto, yo creo que es importante que nosotros veamos nuestras ciudades como contenedores que a su vez tiene que crear el espíritu, por ejemplo, de Caracas, que tiene que, efectivamente, yo creo que lo que más engancha de Caracas, lo más mágico de Caracas es el Cerro del Ávila, que bueno, ahora le pusieron el Guaraíra Repano por su nombre, digamos, la herencia aborigen, indígena, pero que efectivamente eso es una identidad de nuestra ciudad de Caracas, que sin embargo mucha gente no conoce. Y tú hiciste la referencia del Hotel Humboldt, que dentro de ese contenedor, que podemos decir es el Cerro del Ávila, pues ese otro está como contenido y a su vez tiene también otro contenido importante. Entonces, no sé cómo pudiéramos nosotros identificar, bueno, efectivamente, el espíritu de nuestra ciudad. ¿Cómo ves tú el espíritu de la ciudad de Caracas, por ejemplo? ¿Es atrayente o es repelente? No, yo creo que Caracas tiene grandes avances en eso. Fíjate, cada vez que yo, Caracas con el Ávila, y también veo aquí, a veces cuando está claro el tiempo, ves los volcanes cerca de México, ¿no? Ves el Popocatépetl y ves esto, que es una maravilla que te compone la historia. Yo siento que Caracas, que el Valle de Caracas, creo que Caracas es bellísimo, sentándonos en Caracas. Entonces, lo que tú dices de varios contenedores de diferentes escalas se va dando. Veo el Ávila como referente, el Ávila nos cobija, casi que el Ávila nos contiene, más bien, es el primer contenedor del paisaje biocultural de Caracas. Después ese valle espectacular con un Guaire, que lástima que lo perdimos, pero bueno, un Guaire que te daba otro elemento interesante. Se van creando estas diferentes zonas. Entonces yo interpretaría ahora Caracas en cada una de sus zonas, el centro histórico, las nuevas urbanizaciones, el crecimiento de la ciudad, Altamira, la Trinidad, o sea, toda esta parte, y Baruta y todo esto, con otro lenguaje que nos fuera dando primero identidad, que volvamos a pensar que los problemas que han ocurrido no deben incidir en el amor por nuestro territorio. Y yo, una vez que me paré, yo subí el Ávila muchas veces, y una vez que me paré en el sitio donde por un lado ves Caracas y por otro lado ves el Caribe, y dije, wow, aquí explicas todo. Estando en el Ávila, ecosistema natural por excelencia, con miles de historias como el Doctor Night, como tantas Ah, cosas sí, ¿verdad que que uno sí? ve en el Ávila, con toda una serie de cosas interesantes. Entonces yo dije, y lo he comentado con mis compañeros del Museo de los Niños, vale la pena hacer como otro museo ciudadano en Caracas para refrescar toda esta memoria, todos los elementos interpretativos que tiene Caracas, con estas técnicas comunicativas que en 80 palabras te lanza una lanza al corazón para que vuelvas a armar todo y te olvides un poco de las otras cosas que todos sabemos y volvamos a querer con pasión Caracas, el Ávila, La Guaira, todo, mano. Entonces, soy muy romántico en todas estas cosas. Esto mismo, con esta fuerza, lo quiero hacer en donde vivo, en San Miguel, en Guanajuato, que es un bajío. Bueno, puede tener cierta relación a otra escala, si se quiere, con Caracas, es un gran valle, pero otra cosa, ¿no? Pero todas estas cosas a diferentes escalas creo que debería ser importante tenerla en cuenta. Entonces yo, en muchísimos equipos que he participado, soy el único arquitecto, porque hay un problema con los colegas, es que no ven este otro lado del asunto.
O sea, tenemos que estar quienes vemos el territorio de una manera holística, como nos enseñaron a los arquitectos verlo. Entonces, yo generalmente en los equipos de trabajo a nivel de gestión cultural, de patrimonio o de turismo donde participo, modestia aparte, siempre veo algo que los demás no ven. Y es la formación del arquitecto, pues. Observamos al cliente, observamos las diferencias, observamos una serie de cosas, tenemos una serie de criterios para el diseño, para la planeación, para las decisiones. Y entonces, bueno, yo creo que yo de verdad que fomentaría en el arquitecto este interés en integrar los equipos participativos en todas las áreas de la gestión del territorio. Sí, eso es muy importante, eso es bien importante, y que además va en beneficio de nuestras ciudades. Bueno, no sé si Meralia, tú tienes alguna pregunta para Orlando. Nos quedan 8 minutos. Sí, Orlando, quería decirte que realmente fue muy placentero oír toda tu exposición, porque además de todo el aporte que has estado dando, de la comparación del patrimonio con estas actividades, con lo que es la arquitectura también, verlo de esa manera que tenga identidad, que la gente lo pueda interpretar, el sentir el espacio cuando tú llegas a eso, que te hable, es realmente muy interesante y creo que aquí en el país nosotros hemos perdido un poco este tipo de actividades. ¿Ves? Recordaba yo, por ejemplo, dentro de Venezuela, porque también cuando tú estabas hablando, pues uno se pone a pensar en los viajes y a mí por lo menos particularmente me encanta mucho viajar, los diferentes viajes que uno ha hecho a países también muy interesantes, con mi caso particular como en la India, por ejemplo, que te habla muchísimo en diferentes partes de la India, o en Egipto, la misma Turquía. Pero también viniéndonos aquí a la parte local, por ejemplo, esa cuestión de que cuando tú ibas a Margarita, tú encontrabas a los niños narrándote el castillo en Cumaná. Cuando tú entras a esa parte de Oriente, que empiezas a admirar las playas y ver, y ahí es cuando tú sientes que estás en otro sitio, te sientes un poco identificado, pues realmente no lo analizas como tú lo estás analizando, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, Orlando, ¿tú has pensado un poco en dar clases, aunque sea vía internet, online, sobre todo hacia acá, hacia Venezuela, ¿no? En materias y cosas un poco para incentivar ese espíritu alicaído que tenemos últimamente, sobre todo desde que se han instalado estos gobernantes y además después con la paralización de la pandemia, ¿no? Entonces, porque a mí me Bien. parece muy interesante que tú pudieras desde allá, desde México, dictar alguna clase, alguna conferencia, igual para Gaby, y me pareció muy interesante, Gaby. Yo no sé si tú eres arquitecto o no, pero realmente me encantó tu forma de explicar sobre todo esa diferencia entre lo que es el contenedor y el contenido, ¿no? Entonces, bueno, quería hacerte esa pregunta, Orlando, porque Mira, realmente sí, bueno, pero lo primero que quiero vale. decirles es que yo quiero darlas allá presencialmente, ya quiero ir a Venezuela. Mira, Bueno, tú sabes que estamos aquí a la orden. Las puertas de plataforma gremial están abiertas para ti, para Gaby, para Saúl, porque efectivamente yo creo que es importante motivar a nuestra gente para que apreciemos lo que tenemos. ¿Ok? Ujú. sí, Tenemos unas fíjate, yo no sé si bellezas, todavía existen los ferries. ¿Todavía claro. existen los ferries? No, ahorita están paralizados, están bastante paralizados, o sea, No, pero te lo realmente por... decía rapidito porque queda poco tiempo. Cuando yo me montaba en el ferry, lo veía como un equipamiento interpretativo que te puede contar la cumaná que estás dejando, con toda la parte de la historia, los indígenas, los caribes y todo esto, y pasas por el mar, entonces te cuento la cuestión de la ecología del mar, y llegas a la de las la- islas y sí, ves a cómo Mochima, agua, o sea, yo me lo imaginaba el transporte como elemento interpretativo, como también lo haría en el teleférico de Caracas, ¿no? O claro, ¿no? Y hacia sea, Coro desde el también. teleférico puedes explicar tu ciudad natal, ese tipo de cosas. Sí. Entonces, bueno, yo estoy a la orden. Bueno, igualmente. Bueno, Gaby, ¿quieres hacer algún comentario? Muchísimas gracias también. Yo aquí, pues contentísima también de poder conocerles un poquito más gracias a que Orlando también me conecta.
Bueno, con varios y que sí, la organización, la red de profesionales de interpretación del patrimonio para América Latina, el Caribe, pues yo creo que a través de eso podemos apoyar cualquiera de las iniciativas que surjan y, y pues que y poder seguir haciendo como esas mancuernas, ese equipo multidisciplinario y ahí se valora muchísimo a los arquitectos claro. porque sabemos el valor Sí, que tienen. yo creo que vale el esfuerzo para, bueno, garantizar la sostenibilidad de nuestras ciudades, el futuro, bueno, general del planeta. Bueno, muchísimas gracias entonces a nuestro invitado de lujo, Orlando. Bueno, tienes las puertas Gracias. abiertas, tú lo sabes. Igualmente Gaby, Saúl, muchísimas gracias, Meralia. Y bueno, este video lo subiremos entonces a nuestro canal de YouTube para que quede como archivo, como consulta para todos aquellos interesados en el tema patrimonial, cultural y turístico. Bueno, y también de patrimonio natural. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto y bueno, que pasen un feliz día. Hasta pronto. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.